¿En un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética? Así como tienen libertad de expresión y así como tienen esa mala fe de decir lo que se les dé la gana, así mismo tienen que aceptar las respuestas como les llegue. Que en este caso, pues les tocó con Abelardo, que no se calla las cosas. Va a escuchar usted el ataque de Abelardo de la Espriella contra María Lucía Fernández, que debo decir es la periodista más amable que yo conozco. No, tal cual. Que sea amable no quita que la dirección de la pregunta que hizo, particularmente a la cual Abelardo le respondió, que sea amable no quita que haya sido una pregunta malintencionada. Entonces, de alguna forma, la respuesta que le da a la pregunta de María Lucía Fernández, viendo la dirección que tuvo la pregunta, me parece que fue bastante lógica y coherente. Es una persona como muy ella. amable Esto y además estaría- muy profesional. No. Y la pregunta que hacen Una esto dama, es es una válida. señora. La pregunta que hace es La muy pregunta válida. es Pelear como con el malintencionada. arcángel San Gabriel. Pues Es eso una debe ser pregunta una muy cosa malintencionada. verdaderamente insólita. Además de inteligente. Y entonces Abelardo de la Espriella la toma contra María Lucía Fernández y contra el canal que lo invitó a que contara su programa de gobierno. Ya van a escucharlo ustedes, porque Abelardo de la Espriella, siendo Abelardo de la Espriella. Hay algo también que pasa generalmente con los medios de comunicación y con los periodistas en general, y es que creen que cualquiera que responda a sus ataques están atacándolos directamente. Y eso no es cierto. Así como en general los periodistas se les da libertad para decir lo que piensan o lo que pensamos, porque también soy periodista de profesión, otra cosa muy diferente es que la persona atacada no tenga la capacidad de responder. Son cosas distintas. Los medios de comunicación dan a creer esa idea de que supuestamente cualquiera que le responda los está atacando, y no es así. Y eso lo vamos a ver muy claro a lo largo de este video. Y la Carvajal. Sí, señor Néstor, estamos a 19 días de las elecciones de primera vuelta en Colombia y entonces los candidatos cada vez tienen un discurso de más pelea. Desafortunadamente, en esta conversación, la de hoy ha sido en Noticias Caracol. Acaba de terminar una entrevista del candidato Abelardo de la Espriella con los periodistas en la redacción de Noticias Caracol, una invitación para hablar de sus propuestas, de la campaña, de lo que va a pasar antes del 31 de mayo. En ese escenario es que el candidato Abelardo de la Espriella termina de pelea no solo con Malú, con los medios de comunicación en general y con esta casa Caracol Televisión, también con el Centro Democrático y Paloma Valencia, también con las minorías. Si le parece, vamos por partes para que usted y los oyentes se actualicen en qué está hoy Abelardo de la Espriella. La molestia con Malú es porque en la conversación que tenían en ese momento en la entrevista, ella le recuerda la que ha sido una frase ya de años atrás del hoy candidato presidencial, que relaciona la ética con su trabajo como abogado, la ética y el derecho. Malú le hace la pregunta y pasa lo siguiente. Me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, ¿en un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética? Prácticamente le está diciendo, usted va a gobernar sin ningún tipo de ética. Y obviamente hay mala intención en eso, porque lo que está intentando decir es prácticamente que Abelardo se va a convertir en un tirano, que va a hacer lo que le plazca, que va a atacar a quien le plazca y que no va a tener ningún límite para gobernar. Son dos cosas distintas y te voy a explicar porque esta es una discusión filosófica que no me la inventé yo. Antes, la ley que se aplicaba a las personas era la ley moral, la del juzgador, la ética del juez. Si el juez consideraba, por ejemplo, que era inmoral lo que hacía la otra persona, le castigaba. La gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regula la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares. Por ejemplo, en Francia, en los años 80, el aborto era un delito. Hoy está subsidiado por el Estado. Pero era un delito porque era éticamente considerado o era inmoral. El derecho cambió esa visión y es hoy el Estado el que subsidia eso. Eso fue malinterpretado. Yo sé lo que dije. Es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda. ¿Cuál es su ética para gobernar, No, pero espérate, porque me preguntaste dos cosas, Malú, y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona... El dejar claridad que una persona, en este caso que María Lucía Fernández, no tiene un tipo de formación específica sobre un tema del cual está hablando, no quiere decir que exista un ataque, como lo están haciendo ver los presentadores y los periodistas de Mañanas Blue en Blue Radio. A lo largo de la respuesta que da Abelardo, él deja con claridad lo que está intentando decir o lo que intentó decir en ese momento. Y lo deja bastante claro, mencionando repetidamente que María Lucía Fernández no tiene la preparación indicada para la pregunta que realizó con mala intención. Y eso es lo que sucede cuando uno intenta hablar con autoridad sobre un tema que desconoce.
y seguramente a muchos les habrá pasado, hacer un comentario sobre algo de un tema que no tiene la profundidad de conocimiento necesaria como para seguir justificando un diálogo alrededor de dicho comentario. ¿Qué fue lo que en este caso le pasó a la periodista? No quiere decir que la esté atacando y no quiere decir que sea machista, porque esa es otra parte del discurso que también han querido implementar en este discurso victimista de porque le respondió a ella, entonces eso lo hace machista. La política se ha reducido prácticamente a eso. ¿Quién es capaz de victimizarse más? ¿Quién es capaz de decir que es más víctima que el otro? Como para decir que por ello tienen más mérito para hablar o para decir cualquier barbaridad o cualquier sandez. Y no es así. Entonces él sigue aclarando la situación alrededor de la pregunta y de la frase que él hizo. Una que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. ¿Pero para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy peleando. Esa fue una yo no frase estoy peleando. que Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho. Que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho, claro, son dos cosas distintas. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Yo era un litigante. Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa... no me voy lejos. Los supuestos acosos en Caracol. Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo. Y mira qué buena frontera revisarla a propósito de que eso está tan en boga en este canal. Entonces, uno tiene que tener clara la diferencia. Porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad, y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista, no, te estoy diciendo lo que es, porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. No, pero perdona porque es importante, para que quede claro. La ética es un conjunto de normas personales y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Es muy diferente que algo sea ético o no ético para alguien y otra cosa completamente diferente es que dicha cosa sea ilegal. No hay un ataque personal, pero lo que sí hay en la pregunta inicial es una mala fe y es bastante evidente dicha mala fe. Porque lo que le preguntó no fue que le diera claridad a una frase, ni le preguntó el contexto particular en el que se hizo mención el concepto de ética, ni a qué hacía referencia, sino que lo que ella preguntó fue si en un gobierno de Abelardo de la Espriella se va a gobernar sin ética. ¿En un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética? Entonces eso nos indica con claridad que hay una mala fe en la pregunta y la respuesta lo que hace es darle completa claridad a esa duda que ella tenía de mala fe, pero finalmente dejar, digamos, que ese asunto zanjado. Sí, señor. Y entonces esto, hablando de la mala fe de los periodistas, hablando de la ignorancia, diciendo que la ignorancia es atrevida, se convirtió en una de las muchas peleas del candidato en esta entrevista. Se victimizan constantemente, quieren decir que están supuestamente en contra de los medios de comunicación y que la libertad de expresión, pero así como tienen libertad de expresión y así como tienen muchas veces esa mala fe de decir lo que se les dé la gana, asimismo tienen que aceptar las respuestas como les llegue, que en este caso pues les tocó con Abelardo que no se calla las cosas. Lo que le dice a María Lucía Fernández, que es una periodista, colega mía, a quien yo quiero mucho, y ella sabe defenderse sola, me parece que es una ofensa absurda y totalmente innecesaria. Eso de María Lucía decirle que la ignorancia es atrevida, que pregunta desde la mala fe porque le incomodó la pregunta, que yo la hubiera podido hacer, la recojo. ¿Qué tiene que ver la ética con su gobierno? ¿Cómo va a manejar asuntos éticos? ¿Usted qué ha dicho? Esa no fue la pregunta y están intentando cambiar otra vez la realidad. Esa no fue la pregunta con mucha claridad fue: ¿el gobierno de Abelardo de la Espriella va a gobernar sin ética? ¿En un eventual gobierno suyo se puede gobernar sin ética? Esa fue la pregunta que le hizo María Lucía Fernández. No esta nueva composición que ha hecho Néstor Morales para tratar de insinuar que la pregunta de María Lucía Fernández no tenía mala fe. Y bueno, a lo largo del video se seguirán extendiendo
alrededor de lo mismo, pero la realidad es muy precisa y es como los medios de comunicación, y no únicamente ahora, y no es un tema del que esté yo hablando ahorita particularmente porque hayan atacado la candidatura de Abelardo de la Espriella, sino que es una realidad de hace muchos, muchos años. Yo creería que desde el inicio de los medios de comunicación esto ha sido una realidad de cómo ellos manipulan la información para engañar a la ciudadanía. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que se presentara ahorita por la candidatura de Abelardo de la Espriella, sino que esta es una realidad que se presenta en todo el mundo y es una realidad que se presenta desde que existen prácticamente los medios de comunicación. La diferencia en estos tiempos es que tenemos acceso a Internet, cosa que no existía antes. Antes los medios de comunicación decían una cosa y era bastante difícil poder contrastar qué es lo que decían, porque la información estaba limitada a esa caja en la que se presentaba estos programas televisivos o programas radiales, pero se limitaba exclusivamente a eso. Hoy tenemos acceso a muchísima más información y hoy podemos tener total claridad de cómo los medios de comunicación engañan constantemente a la ciudadanía. Pero bueno, esa es la realidad de los medios de comunicación, cómo engañan a la ciudadanía. Y ustedes también tienen que estar siempre muy atentos a qué es lo que se dice. No quiere decir que todo lo que diga Abelardo sea cierto, ni todo lo que diga Abelardo sea defendible, porque no creo que sea el caso, así como no es el caso con prácticamente ningún político, sin importar qué dirección política tengan. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en este caso particular, lo que están haciendo es crear una historia de mentiras para convencer a la ciudadanía de que Abelardo de la Espriella es un mal candidato, que la candidata ideal supuestamente es Paloma Valencia por no tener unos principios claros, por tratar supuestamente de hablar con todo el mundo y parecer una mejor candidata de lo que realmente es, más aún cuando existe un candidato que se sale de los paradigmas de lo que ellos consideran que debería ser el representante del pueblo. Y para eso podría hacer otro video diciendo por qué los medios de comunicación y por qué la clase política en general tiene tanta animadversión por un candidato como Abelardo. Pero ya este video está bastante largo, eso fue todo por hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse. También puedes seguirnos como miembro de este canal para apoyarnos a seguir mejorando el contenido, a seguir sacando contenido que cuestione estas mentiras de los medios de comunicación, de la clase política en general. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por estar acá y hasta la próxima. Chau.